La colina siempre había estado allí, observando la ciudad desde lo alto, como un testigo silencioso del orgullo y la miseria de los hombres. En su cima descansaba una roca enorme, antigua, tan pesada que nadie recordaba cómo había llegado hasta allí. Los ancianos decían que ni 10 hombres juntos habían logrado moverla jamás. Para la mayoría, era solo parte del paisaje. Para otros, era un desafío imposible. Para el jefe rico, era una oportunidad de humillar. El hombre se llamaba Mateo. Trabajaba desde antes de que saliera el sol y regresaba cuando el cielo ya se oscurecía. Sus manos estaban llenas de grietas, su espalda acostumbrada al peso, pero su espíritu permanecía intacto. Nunca se quejaba, nunca levantaba la voz. Su jefe, Darío, detestaba eso. No soportaba la calma de los pobres, porque le recordaba que el dinero no lo era todo. Darío era dueño de tierras, de negocios y de hombres. Así los veía. Para él, Mateo no era una persona, era una herramienta más. A menudo se burlaba de su fe, de su costumbre de orar en silencio antes de comenzar la jornada. «Eso no te hará rico», le decía entre risas frente a los demás. Un día, cansado de la dignidad silenciosa de Mateo, Darío decidió hacerlo espectáculo. Reunió a los trabajadores y señaló la colina. Dijo que si Mateo lograba subir la gran roca hasta la cima usando solo sus manos, le daría una recompensa. No dijo cuál. Todos sabían que no cumpliría. Pero lo que más deseaba Darío no era probar la fuerza de Mateo, sino su humillación. Las risas estallaron. Algunos sintieron lástima. Otros bajaron la mirada. Mateo observó la roca desde lejos. Sabía que era imposible. No por falta de fuerza, sino por su peso descomunal. Sin embargo, no sintió ira. Sintió algo distinto. Una calma profunda, acompañada de una certeza que no venía de él. Esa noche, Mateo subió solo a la colina. No para mover la roca, sino para orar. Se arrodilló sobre la tierra fría y habló en voz baja. No pidió fuerza, no pidió justicia. Solo dijo que confiaba. No estaba solo. Un hombre se sentó a su lado sin hacer ruido. Su presencia era serena, firme. Mateo no se sobresaltó. Levantó la mirada y lo vio. No sabía su nombre, pero lo reconoció en lo profundo de su corazón. No por su rostro, sino por la paz que traía consigo. «Mañana subirás la roca», dijo el hombre. Mateo negó con la cabeza. «No puedo». «Yo sí», respondió el hombre. Al amanecer, la colina se llenó de gente. Darío llegó vestido con ropa elegante, seguro de su victoria. Mateo apareció con las manos vacías. A su lado caminaba el hombre, aunque nadie más parecía prestarle atención. Darío rió. Señaló la roca. «Empieza». Mateo respiró hondo. Puso las manos sobre la piedra. Sintió el frío, la aspereza, y algo más. Una fuerza que no venía de sus brazos. El hombre puso su mano sobre la de Mateo. Y la roca se movió. No de golpe, no con violencia. Comenzó a subir lentamente, como si el peso ya no le perteneciera al mundo. El murmullo se volvió silencio. Las risas murieron en las gargantas. Darío dio un paso atrás. Mateo avanzaba, paso a paso, con la roca ascendiendo la colina. Y Darío comenzó a comprender que había retado algo que no entendía. El silencio que se apoderó de la colina era más pesado que la roca misma. Nadie se atrevía a hablar. Solo se escuchaba la respiración de Mateo, lenta pero firme, y el roce grave de la piedra contra la tierra. Darío observaba con los ojos abiertos de par en par, incapaz de entender lo que veía. Había presenciado demostraciones de fuerza antes, pero aquello no tenía explicación lógica. No era fuerza, era algo distinto. Mateo sentía el peso, pero no lo aplastaba. Cada paso era difícil, pero posible. El suelo irregular no lo hacía caer. Era como si el camino se allanara delante de él. A su lado, el hombre caminaba con calma, como quien acompaña a alguien en algo que ya está decidido desde antes. Los trabajadores comenzaron a murmurar. Algunos se santiguaron. Otros dejaron caer herramientas de sus manos. Nadie recordaba haber visto algo así. La roca, símbolo de imposibilidad, avanzaba. Darío gritó que era un truco. Dijo que había cuerdas, que alguien ayudaba desde atrás. Se acercó furioso, rodeó la piedra, buscó con la mirada alguna explicación que salvara su orgullo. No encontró nada. Solo vio las manos de Mateo, firmes, temblorosas, humanas. Y vio algo más. Por un instante,
Sus ojos se cruzaron con los del hombre que caminaba junto a Mateo. Darío sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella mirada no lo desafiaba. Lo conocía. Era como si lo viera por dentro, sin títulos, sin riquezas, sin poder. Darío apartó la vista, incómodo, enojado consigo mismo por sentirse pequeño. Mateo llegó a la mitad de la colina. El sudor corría por su rostro. Sus brazos ardían. Pero no soltó. No dudó. Recordó las palabras que había oído la noche anterior. Yo sí. Comprendió que no estaba demostrando nada. Solo estaba obedeciendo. La gente comenzó a subir detrás, lentamente, como atraída por algo que no podía explicar. Nadie se atrevía a ayudar. Nadie se atrevía a tocar la roca. Era como si supieran que aquello no les pertenecía. Darío empezó a sentir miedo. No miedo a perder dinero o autoridad. Miedo a perder el control. Gritó que se detuvieran, que aquello era una locura, que no probaría nada. Pero nadie lo escuchó. Por primera vez, su voz no tenía peso. Cuando Mateo alcanzó la cima, la roca se asentó con un sonido profundo, definitivo. No hubo aplausos. No hubo gritos. Solo un silencio reverente. Mateo soltó la piedra y cayó de rodillas, exhausto. El hombre se detuvo frente a él. «Has sido fiel en lo poco», dijo en voz baja. Mateo levantó la mirada, con lágrimas mezcladas con sudor. Quiso hablar, pero no encontró palabras. Darío subió tarde, jadeando, humillado. Miró la roca, miró a Mateo, miró al hombre. Su orgullo se resquebrajaba, pero aún no caía del todo. Intentó sonreír, fingir control. «Bien», dijo, «tuviste suerte». El hombre lo miró. Y en esa mirada, Darío sintió que su desafío no había terminado. Darío bajó de la colina sin mirar atrás. Caminaba rápido, como si pudiera dejar atrás lo ocurrido con solo alejarse lo suficiente. Pero el peso que sentía no estaba en sus piernas, estaba en su pecho. Por primera vez, algo había escapado de su control, y eso lo enfurecía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mateo permaneció un rato más en la cima. No celebró, no buscó reconocimiento. Simplemente respiró, dejando que su cuerpo se calmara. El hombre se sentó a su lado, mirando el horizonte. La ciudad parecía pequeña desde allí arriba. «¿Por qué yo?», preguntó Mateo al fin, con voz quebrada. «Porque confiaste», respondió el hombre. Mateo quiso entender más, pero supo que no hacía falta. La respuesta era suficiente. En los días siguientes, el rumor se extendió. Algunos decían que Mateo había engañado a todos. Otros decían que había recibido ayuda divina. Darío escuchaba cada versión con rabia creciente. Su nombre, asociado al ridículo, corría de boca en boca. El hombre rico que había querido humillar terminó siendo el humillado. Intentó recuperar autoridad imponiendo castigos, exigiendo más trabajo, pagando menos. Pero algo había cambiado. Los trabajadores ya no lo miraban igual. Habían visto algo más grande que él. Y eso no podía desverse. Mateo volvió a su rutina. Sus manos seguían trabajando, su espalda seguía cargando peso. Pero dentro de él había una quietud nueva. No se sentía superior a nadie. No se sentía especial. Se sentía acompañado. El hombre aparecía a veces, siempre sin aviso. Caminaban juntos, hablaban poco. Mateo comenzaba a reconocer su voz, su manera de mirar. Comprendía que no se trataba solo de la roca. La roca había sido una puerta. Darío empezó a perder cosas pequeñas. Un negocio falló. Un socio se retiró. Nada grave, pero suficiente para inquietarlo. Por las noches, recordaba la mirada del hombre en la colina. Intentaba ahuyentarla con vino, con música, con ruido. No funcionaba. Una tarde, Darío pasó cerca del lugar donde Mateo trabajaba. Lo vio ayudar a otro obrero a levantarse. No había burla en su rostro. No había orgullo. Darío sintió una punzada que no supo nombrar. El hombre estaba allí, apoyado contra una pared, observándolo todo. Darío volvió a sentir ese escalofrío. Quiso acercarse, quiso preguntar, pero su orgullo lo detuvo. Dio media vuelta y se fue. Mateo sintió esa presencia incluso sin mirar. Supo que el hombre rico estaba más cerca de lo que parecía, y comprendió que la verdadera subida no había sido la colina, sino el corazón que aún se resistía a cambiar. La roca seguía en la cima, inmóvil. Pero ahora no simbolizaba imposibilidad. Simbolizaba verdad. Darío comenzó a evitar la colina, pero la colina no lo evitaba a él.
Cada vez que levantaba la mirada, allí estaba, recordándole lo que había ocurrido. La roca seguía en la cima, inmóvil, como si hubiera sido colocada allí no para exhibir fuerza, sino para juzgar silenciosamente el orgullo de los hombres. Mateo, en cambio, ya no miraba la colina con temor. Pasaba cerca y sentía gratitud. No por el milagro, sino por lo que había despertado dentro de él. Entendía ahora que la fuerza que había sentido no era para exaltarlo, sino para enseñarle a confiar incluso cuando todo parecía absurdo. El hombre seguía apareciendo en momentos sencillos. Nunca cuando había multitudes. Siempre cuando Mateo estaba solo, cansado, o ayudando a alguien sin que nadie lo notara. Le hablaba de cosas simples, del valor de la humildad, de cómo los últimos a menudo cargan los pesos más grandes sin reconocimiento. Darío comenzó a soñar. En sus sueños intentaba mover la roca él mismo. Empujaba, gritaba, sudaba, pero la piedra no se movía ni un centímetro. Despertaba furioso, convencido de que alguien lo había maldecido. No entendía que no era castigo, sino reflejo. Un día, Darío encontró a Mateo descansando bajo un árbol. Se detuvo. Lo observó en silencio. Vio a un hombre sencillo, cansado, pero en paz. Algo dentro de él se resquebrajó. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó al fin, con voz seca. Mateo levantó la mirada. No sonrió. No se burló. «No lo hice solo». Darío sintió ira. «¿Te crees mejor que yo?». Mateo negó lentamente. «No». El hombre estaba allí, aunque Darío no se dio cuenta. Su presencia llenó el espacio de una quietud incómoda. Darío se fue sin responder. Pero la pregunta quedó flotando, clavándose en su mente. Esa noche, volvió a soñar con la roca. Esta vez, el hombre estaba de pie frente a él. No lo ayudaba. No lo empujaba. Solo lo miraba. Darío despertó temblando. Mateo comprendió que el milagro no había terminado en la colina. Apenas había comenzado. La verdadera subida estaba ocurriendo en un corazón endurecido por años de poder. Y esa subida sería más difícil que mover cualquier piedra. Darío empezó a perder el dominio que siempre había creído natural. No de golpe, no de forma espectacular, sino como se pierde el control del agua entre los dedos. Las decisiones que antes imponía sin oposición ahora eran cuestionadas. Las miradas se sostenían un segundo más de lo habitual. El respeto que infundía por temor comenzaba a diluirse. Mateo lo notó, pero no se alegró. No había rencor en su corazón. Sabía lo que era estar bajo ese peso, aunque desde otro lado. El hombre le habló una tarde mientras caminaban juntos por un sendero polvoriento. «El poder que se sostiene solo en el miedo siempre cae», dijo con suavidad. Mateo asintió. No necesitaba más explicación. Darío intentó recuperar terreno ofreciendo dinero, promesas, ventajas. Pero algo se había quebrado. Ya nadie podía olvidar lo que había ocurrido en la colina. La imagen del hombre rico retando y perdiendo se había grabado en la memoria colectiva como una herida abierta. Esa noche, Darío decidió subir solo a la colina. No para mover la roca, sino para enfrentarla. Llegó jadeando, con el orgullo herido y el corazón agitado. Se plantó frente a la piedra y la golpeó con el puño. El dolor fue inmediato. La roca no respondió. «¿Qué quieres de mí?», gritó al cielo. El viento sopló suave. No hubo respuesta audible. Pero Darío sintió algo distinto, una presencia que no juzgaba, pero tampoco se retiraba. Se dejó caer al suelo, agotado, vacío. Mateo, en otro lugar, sintió un peso extraño en el pecho. Supo que algo importante estaba ocurriendo. El hombre estaba en silencio esa noche. No apareció. No habló. Mateo entendió que había momentos en los que cada uno debía enfrentarse a su propia roca. Al amanecer, Darío bajó de la colina diferente. No humilde aún, pero cansado de luchar contra lo que no entendía. Sus pasos ya no eran firmes. Sus ojos evitaban los de los demás. Mateo lo vio pasar y sintió compasión. No lástima. Compasión verdadera, la que reconoce el dolor ajeno incluso cuando ese dolor fue causado por el propio orgullo. La roca seguía allí, inmóvil. Pero ahora no solo juzgaba el orgullo. También esperaba. Darío dejó de gritar órdenes. No porque se hubiera vuelto bueno, sino porque ya no encontraba fuerza en su voz. Las palabras que antes doblegaban ahora rebotaban en el aire sin efecto. El silencio de los demás lo inquietaba más que cualquier rebelión abierta. Empezó a comprender que el respeto no se recupera exigiéndolo. Mateo continuó trabajando,
pero ahora otros se acercaban a él. No para pedir favores, sino para buscar consejo. Él no se sentía digno de eso. Siempre respondía con sencillez, desviando la atención hacia lo esencial. Decía que no era fuerte, que no era especial, que solo había confiado. Y esa respuesta inquietaba a muchos. El hombre volvió a aparecer una tarde en que Mateo ayudaba a cargar maderas. Se detuvo a su lado, observando cómo el sol caía lentamente. No todos aceptan la ayuda cuando se les ofrece, dijo. Mateo pensó en Darío. Pensó en la noche en la colina. Asintió en silencio. Darío enfermó poco después. No de gravedad, pero lo suficiente para obligarlo a detenerse. Acostado, sin poder dominar nada ni a nadie, tuvo demasiado tiempo para pensar. Recordó su vida construida sobre retos, humillaciones y victorias vacías. Por primera vez, se preguntó si había sido feliz alguna vez. Mateo fue a verlo. No porque se lo pidieran, sino porque sintió que debía hacerlo. Se sentó junto a la cama sin hablar. Darío abrió los ojos y lo vio. No apartó la mirada. ¿Por qué viniste?, preguntó con voz débil. Mateo respondió con honestidad. Porque nadie debería estar solo cuando cae. Darío sintió una presión en el pecho. No de enfermedad, sino de verdad. Quiso decir algo, pero las palabras no salieron. El hombre estaba allí, de pie, al fondo de la habitación. Darío no lo veía, pero lo sentía. Una calma extraña llenó el espacio. Por primera vez, Darío no se resistió. Lloró. No como un niño caprichoso, sino como alguien que se queda sin defensas. Mateo no dijo nada. No hizo gestos heroicos. Solo permaneció. Cuando Darío cerró los ojos esa noche, no soñó con la roca. Soñó con manos extendidas. Darío despertó con el cuerpo débil, pero con la mente clara por primera vez en años. Algo se había soltado dentro de él durante la noche, como un nudo que por fin cedía. No sabía explicarlo, pero ya no sentía la necesidad de imponerse, de demostrar, de vencer. Esa urgencia se había ido, dejándole un vacío que no dolía. Mateo volvió a verlo de pie días después. Caminaba despacio, apoyado en un bastón, observando a los trabajadores sin intervenir. Algunos se sorprendieron al verlo saludar con la cabeza, sin órdenes, sin reclamos. El hombre rico parecía más pequeño, pero también más humano. La colina seguía allí. La roca también. Darío la miraba a lo lejos, pero ya no con desafío. La miraba como se mira algo que ha enseñado una lección imposible de olvidar. Mateo y el hombre caminaban juntos al atardecer. El cielo se teñía de tonos suaves. El hombre habló con una calma profunda. La roca nunca fue para humillarte, dijo. Fue para mostrarte que solo no podías. Mateo entendió que esas palabras no eran solo para él. Eran para todos los que habían presenciado aquel momento. Darío pidió ver la roca una última vez. Subió acompañado, sin espectadores. Cuando llegó a la cima, se detuvo frente a ella. No la tocó, no la desafió. Cerró los ojos. Ya entendí, susurró. Mateo sintió la presencia del hombre más fuerte que nunca. No dijo nada. Sabía que el momento no le pertenecía. Darío bajó de la colina diferente. No rico en bienes nuevos, no poderoso como antes, pero libre de una carga que había llevado toda su vida sin saberlo. La gente comenzó a notar el cambio. No hubo discursos. No hubo disculpas públicas. Solo actos pequeños, salarios justos, palabras cuidadas, decisiones que antes no habría tomado. Mateo comprendió que el verdadero milagro no había sido subir la roca. Había sido bajar el orgullo. El tiempo pasó como pasa siempre, sin avisar. La colina siguió vigilando la ciudad, y la roca permaneció en la cima, inmóvil, ya no como un reto, sino como un recordatorio. Para quienes la miraban, significaba cosas distintas. Para algunos, era una historia increíble. Para otros, una advertencia silenciosa. Para Mateo, era una promesa cumplida. Mateo continuó trabajando, pero su vida ya no giraba alrededor del esfuerzo sin sentido. Entendía ahora que el trabajo no define el valor de un hombre, solo revela su fidelidad. Ayudaba cuando podía, hablaba poco y escuchaba mucho. No buscaba ser visto. No necesitaba serlo. Darío cambió lentamente. No se volvió perfecto. A veces tropezaba con viejas costumbres, con impulsos antiguos. Pero ya no vivía para humillar. Había aprendido, quizás demasiado tarde, que el poder que no sirve termina consumiendo a quien lo ejerce. Cada decisión justa era una pequeña subida distinta,
más difícil que mover cualquier piedra. Un día, Darío subió de nuevo a la colina con Mateo. No para demostrar nada, sino para agradecer. Se detuvieron frente a la roca. El viento soplaba suave. Darío habló con voz baja. Pensé que la fuerza lo era todo. Mateo respondió sin mirarlo. La fuerza ayuda, cuando no caminas solo. Darío entendió. El hombre no estaba visiblemente con ellos, pero ambos sabían que estaba allí. No como antes, caminando a su lado, sino dentro de cada elección correcta, de cada acto humilde, de cada renuncia silenciosa al orgullo. La ciudad nunca fue la misma. No porque todos cambiaran, sino porque algunos sí lo hicieron. Y a veces, eso es suficiente para mover cosas que parecían eternas. La roca siguió en la cima. Pero ya nadie volvió a verla como imposible. Porque había hombres que habían aprendido que cuando las manos humanas no alcanzan, el corazón que confía nunca empuja solo. Y allí, en ese lugar invisible donde la fe y la humildad se encuentran, él seguía ayudando a subir lo que nadie podía mover.